Bienvenidos. El día de hoy tendremos la oportunidad de estudiar la Midá de Netzach. Y con la triada de Netzach, Hod y Yesod, las cosas se empiezan a volver un poco más complejas porque es un poco más sencillo entender las sefirot que comprenden Gesed, Din y Tiferet que Netzach, Hod y Yesod. Cuando yo empecé a estudiar todos estos temas, como que se me desfiguraban, como que entendía el concepto de Gesed, entendía el concepto de Din, en algún momento entendí el concepto de Tiferet, pero en cambio cuando llegamos a esta parte del árbol de la vida que vemos acá, que es Netzach, Hod y Yesod, realmente podríamos decir que es como una réplica de las anteriores, pero con unas diferencias que son muy importantes en cómo se aplican estas midot. Así que bueno, antes que todo voy a abrir un poco más la pantalla para que puedan tener acceso a las imágenes con un poco más de facilidad. Un segundito. Y bueno, ya se va a abrir. Ok. Entonces, la palabra Netzach se usa hasta hoy en el hebreo moderno como un poco de sinónimo de la palabra eternidad y la palabra victoria. Tener éxito en algo en la vida es como tener Netzach. Entonces vamos a tratar de explicarlas con la finalidad de que les advierto que es diferente Gesed, Din y Tiferet y es un poco más fácil entenderlas. Entonces lo que yo ahorita quisiera explicarles es que en el árbol de la vida podríamos decir que Gesed, Din y Tiferet son midot, se llama la triada emocional del árbol de la vida. Quiere decir, es amor, benevolencia, juicio, contención y la armonía. En cierta manera son midot, y como dice Rabbi Kaplan, son midot o características que la persona las experimenta de manera unilateral. Y cuando digo que es unilateral, me refiero a que la persona experimenta este deseo de dar o este deseo de pedir en manera unilateral, sin importar necesariamente a quién le está dando el beneficio o a quién le está exigiendo. Quiere decir, son unilaterales en el sentido de que son emociones que uno siente, un deseo de compartir, un deseo de exigir, pero no necesariamente el que está aplicando Gesed y el que está aplicando Geburah toman en consideración a la persona a la que los están haciendo. Entonces, Netzach y Hod, por lo menos, que son exactamente debajo Netzach de Gesed y Hod de Geburah, van a representar un poco lo mismo, pero tomando en cuenta no nada más tu deseo, sino cómo lo estás aplicando a la otra persona. Y por eso se llaman midot emocionales pragmáticas. Es como nosotros las vamos a aplicar. Acabo de leer hace un poco un comentario general que dice, Gesed y Din son acciones, pero en cambio Netzach y Hod es cómo implementar esas acciones. Y es muy interesante porque desde el punto de vista morfológico, Gesed es la mano derecha, la cual se usa como para dar. Uno da con la derecha y uno exige con la izquierda. Y es interesante porque las manos es algo que la persona puede usar en manera individual. Que si tú puedes escribir con una mano y la otra mano puede estar agarrándose el pelo, puede estar quieta. Y en cambio, y lo mismo la mano izquierda. En cambio, las piernas, en cambio, Netzach y Hod, la función que tienen es en conjunto. Quiere decir, tú no te sirve de nada una pierna. Necesitas para pararte o para caminar o para llegar al lugar a donde quieres ir, necesitas las dos. Y es por eso que la presencia siempre de Netzach invita a hablar de Hod y la de Hod invita a hablar de Netzach. Entonces, en esta clase, por términos didácticos, yo las dividí. Vamos a hablar un poco más full de Netzach. La próxima clase hablaremos un poco más la mirada de Hod.
Pero finalmente, para poderlas entender bien, tenemos que entenderlas en conjunto. Por lo tanto, si Gesed y Din son acciones, Netzach y Hod son las piernas que te van a llevar para poder hacer la acción. No sé si se entiende. Entonces vamos a tratar de explicar estas dos palabras de Netzach como eternidad y victoria, que en primera instancia parecen cosas que no tienen que ver una con la otra. Entonces vamos a explicar desde varias perspectivas qué es esta Medan en Netzach. En general, Netzach, y esto es algo que saqué del libro de Tomer Dvorah del Ramak, dice, Netzach es el predominio y la fuerza que la persona pone para poder salir adelante de obstáculos que tiene en la vida. Quiere decir, siempre la vida, y particularmente las cosas valiosas de la vida, no son fáciles. Cualquier persona que ha tenido éxito sacando adelante un matrimonio, o sacando adelante a sus hijos, o sacando adelante una carrera económica, o una carrera laboral, o una cosa, se da cuenta que las cosas no son fáciles. Y este mundo es un mundo que siempre va a tener obstáculos. Los obstáculos no son trampas. Los obstáculos, en general, como los entendemos con la visión de la Torá, es que los obstáculos están frente a ti para hacerte crecer. Es un poco este sentimiento de que la persona enfrenta oposición en su vida, como la persona que va al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y haces todos los días una rutina que no te cueste nada de trabajo, es probable que te mantengas saludable, pero no vas a lograr obtener más fuerza. Mucho de lo que nosotros logramos en la vida es gracias a que tenemos obstáculos y tenemos trabas, y esas trabas están ahí y te pueden hacer caer, te pueden hacer desesperarte y tirar todo a borda, pero también te pueden hacer que digas, este es un obstáculo, pero si aprendo a cómo sobreponerme a este obstáculo, definitivamente me voy a volver una persona más inteligente, más fuerte, más esto, más el otro. Y la realidad es que la experiencia de la vida de una persona va en función de este tipo de vivencias. Quiere decir, aunque rezamos y pedimos no tener obstáculos en la vida, podríamos casi asegurar que esos obstáculos se nos presentan en la vida para hacernos crecer y para hacernos más fuertes. Por lo tanto, la fuerza capaz para enfrentar estos obstáculos y tener una victoria subsecuente a los obstáculos, esa fuerza precisamente es Netzach. Por lo tanto, bueno, esto se traduce a que hay personas que cuando ven un obstáculo están puestísimos para decir, ponme enfrente lo que sea, yo veo cómo salir adelante. Y hay gente que ve los obstáculos y dice, ay, la verdad, ya lo dejo por la paz. Yo pensé que era más fácil. Entonces, obviamente, como hemos venido diciendo, las midot, como explicamos, no son ni buenas ni son malas, sino las midot son neutras. Entonces, la persona que quiera trabajar y balancear su netzach tiene que saber que cuando tiene una determinación de lograr algo, tiene que aplicar netzach. En cambio, cuando una persona ve algo que no vale la pena, desiste y punto. Entonces, aquí no se trata de que todos los obstáculos que tiene la persona y todas las cosas que tiene enfrente, tiene que luchar por ellos. Esto significa que la persona tiene que ser selectiva con respecto a cuáles obstáculos son importantes y cuáles vale la pena meter tu energía y cuáles de plano dices, esta batalla no me corresponde, no sé, no tengo idea si me conviene o no me conviene, o simplemente veo que no le veo oportunidad y dejarlos de lado. Pero cuando sí tenemos una visión de algo trascendente, de algo importante, la persona tiene que meter todo su empeño y toda su energía en sobreponerse a estos obstáculos. Siempre el Zohar habla de manera simultánea de Netzach y Hod, porque como explicamos, Netzach y Hod, que son la sefirá respectiva de Moshe
y Hod, la midá respectiva de Aarón, siempre están uno apoyando al otro. Y es muy interesante visualizarlo como las piernas, porque como expliqué hace un minuto, tú puedes hacer muchas cosas con la mano derecha. Hay gente que se rompe una mano y le dices, ay, ¿qué mano te rompiste? La izquierda. Ah, no importa, igual puedes escribir, igual puedes hacer, igual puedes hablar, igual puedes expresarte. Pero en cambio, romperse un pie o estar inhabilitado de un pie tiene la implicación de que la función propia de los pies, que es como aterrizar las cosas al plano que vivimos, requiere de las dos, tanto para sostenerte como para caminar, etcétera, etcétera. Entonces, el Zohar particularmente dice que Netzach y Hod se comportan como una cosa dividida en dos, que a su vez son como dos gemelos que se ayudan. Ahora, vamos acá a entender, según el Ramak, es esta que vamos a mencionar, pero después vamos a ver otros aspectos para ir redondeando estos conceptos. Cuando el Ramak, que es Rav Moshe Cordovero, habla de Netzach, él menciona que Netzach es la capacidad de estudiar Torah y de enseñar Torah. Quiere decir, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de Tiferet era esta midá o esta energía que armoniza dos cosas opuestas, que es el Geset y el Din. Pero en cierta manera dijimos que Tiferet es el estudio per se de la Torah. Pero es el estudio de la Torah como para tú crecer, para tú aprender. Pero recuerden, y esto es importante mencionarlo, que siempre la Torah es lilmod u lelamed. Por eso cuando te topas con una persona muy sabia en la Torah, se llama Talmid Jajam. La palabra Talmid Jajam, Talmid es un estudiante sabio. ¿Por qué estudiante sabio? ¿Por qué no se le llama Jajam sin el Talmid? Porque lo que te hace Jajam es que seas una persona que estás constantemente en manera activa estudiando. Ese concepto de Talmid y de estudiar constantemente y prepararte y leer y crecer, etcétera, etcétera, podríamos decir que eso es Tiferet. Pero una vez que tú tienes esa información, a diferencia de otras disciplinas donde tú te puedes volver un experto en un tema y dedicado en un tema y tú amasar todo ese conocimiento, la Torah, como es una forma de ver cómo vivir la vida y cómo trascender, etcétera, etcétera, existe este importantísimo concepto de lilmod, estudiar, ulelamed. Y esto es un tema muy importante. Ciertamente está mal visto que una persona nada más estudie y que se quede con ese conocimiento. El concepto del estudio siempre en la Torah tiene que ser que el que sabe un poco más tiene que instruir a los que están abajo. Y esto es lo importante de Netzach y Hod. Porque si se dan cuenta, esto es Tiferet, esta midá es Tiferet, que está en el centro, y es este conocimiento y esta renovación de conocimiento constante. Y como dice el Ramak, siempre el que sabe tiene que mantenerse humilde. Porque el que sabe, si se vuelve altanero y se vuelve una persona muy arrogante, él se va a despegar de la realidad, entonces no va a influir su Torah en crear un mundo mejor. Por eso, en cierta manera, siempre una persona que es un Talmid Jajam tiene que ser como una medida de cualidad. La sabiduría de la Torah te tiene que volver en una persona más humilde para que siempre tu conocimiento beneficie a los que están abajo de ti. Entonces, esto es importantísimo saberlo porque si hay si hay una sensación de, no, ¿cómo crees que yo le voy a dar una clase a gente que no tiene este nivel? Y la persona se siente como soñado, realmente separa a Tiferet de la Sefirot de abajo y Tiferet siempre tiene que estar volcando su sabiduría a las midot que están debajo. Y como pueden ver, las midot que están debajo es Netzach, que está en color rosa, y Hod, que está en color rojo vino. Es interesante ver lo siguiente antes de seguir hablando de esto. Como pueden ver ustedes, la forma pragmática de hacer Geset se llama Netzach.
Y la forma pragmática de hacer din o geburá se llama hod. Entonces, como explicamos la clase pasada, si gesed es blanco y din es rojo, pensaríamos que tiferet es color rosa. Y lo más interesante de todo es que en su libro Pardes Rimonim, el Ramak nos dice que el esfuerzo que hace Tiferet para mantener la influencia del Gesed y del Din, eso hace que cree una entidad completamente nueva y distinta llamada Tiferet. Pero no es así para Netzach y Hod. ¿Por qué? Porque precisamente si Gesed es blanco y Din es rojo, lo interesante es que Netzach, según el Ramak, es rosa. Lo que implica es que para llegar a Netzach, no es nada más que Gesed baja Netzach, sino que Gesed fue a Din, fue a Tiferet, ahora llega a Netzach. Quiere decir, es un color que en cierta manera denota que no es un color primario, es un color que tiene la influencia de otro color. Es una midá que ya tiene la influencia de otras midot. Y lo mismo sucede con Hod. Entonces, básicamente, Netzach y Hod, en este sentido, se llaman los discípulos de Tiferet, los alumnos de Tiferet. Siempre Tiferet va a enseñar a sus discípulos. Ahora, ¿cómo se aplica, según el Ramak, la midá de Netzach? Nosotros vamos a verlo como la fuerza necesaria para apostarle tu energía para poder sobreponerte a los problemas y a los obstáculos para poder lograr algo superior. No es nada más la obstinada forma de ser de yo puedo con todo, sino decir yo tengo un ideal y en base a mi ideal voy a hacer todo lo necesario y voy a comprometer completamente mi persona para lograrlo. Y por eso Moshe es la personificación perfecta de Netzach, porque realmente la vida de Moshe es una vida donde Moshe va a ser para el pueblo de Israel no nada más el maestro, sino va a ser el asistente que va a conducir al pueblo, que también de ahí viene la palabra la menatzeach, que es el conductor, va a conducir al pueblo a sobreponerse a todos los obstáculos que tuvieron desde que salieron de Egipto. Los obstáculos que tuvieron de fe, los obstáculos que tuvieron realmente por vivir en el desierto, los obstáculos de no tener agua, los obstáculos de enfrentar enemigos. Quiere decir, Moshe siempre estuvo a la vanguardia de enfrentar todos los problemas, pero por una finalidad. No era nada más porque su personalidad era el que todo lo puede. La finalidad era que el pueblo de Israel recibiera la Torá y que el pueblo de Israel se comprometiera con el estudio de la Torá. Entonces vamos a hablar un poquito más de estos términos. Desde el punto de vista del estudio de la Torá, podríamos decir que para muchos la Torá es simplemente el Humash. Hay gente que habla de Torá, inmediatamente piensan en el Humash, o si bien acaso piensan en lo que se llama la Torá escrita, que es la Oraita, que es el Humash y el Tanaj, Nevim y Ktubim. Y con respecto a Netzach y Hod, hay una importantísima dinámica que se va a dar, que es que Netzach es esta fuerza que está representada por Moshe recibiendo la Torá, de cómo traer el Shamaim a la tierra, de cómo traer la información que está por arriba y traerla para abajo. Y por eso Moshe es quien nos bajó la Torá. Este es un tema muy interesante porque en el judaísmo, y por lo menos el judaísmo rabínico, el judaísmo fariseo, el judaísmo funcional, que es el que ha podido trascender y es el judaísmo que sigue vivo, la Torá no es nada más, pues la Torá escrita. Hay mucha gente que se pone a estudiar Torá y de repente se maravillan por la Torá y cuando se les empieza a hablar de otras fuentes de sabiduría judía como la Mishnah, como el Midrash, como el Talmud, como la Gadá, como el Zohar, dicen, no, a mí eso no me interesa porque a mí lo que me interesa es lo que dio Dios. Y la realidad es que tenemos una muy mala concepción que dio Dios en Matan Torah.
Porque nosotros pensamos que lo que dio Dios en Matan Torah fueron los Aseret Dibrot, que después Moshe elaboró la Torah y que todo lo que los Rabanim posteriormente dilucidan es una invención rabínica. Y este es un error muy grande. Cuando nosotros podríamos decir y puntualizar qué dio Dios cuando dio la Torah, Dios dio todo. Dios dio absolutamente todo. Dio Torah, dio Nevi'im, dio Ktubim, dio Midrash, dio Alajá, dio Mishnah, dio Talmud, dio Zohar, dio Kabbalah, dio todo. ¿Por qué nosotros no captamos todo ese todo cuando fue Matan Torah? Porque no teníamos la capacidad. Quiere decir, cuando Dios apertura, cuando Dios abre y saca su luz a relucir al mundo, la luz no se limita a un texto, la luz no se limita a un documento. Lo que pasa es que tú como persona nada más vas a captar con lo que estás preparado para captar. Quiere decir, si tu capacidad intelectual o tu capacidad en ese momento es pequeño, es como una persona que va a una clase de física cuántica. Si tú entras a una clase de física cuántica y eres un estudiante de prepa o eres un estudiante de primaria o eres un estudiante de otras cosas, no vas a entender nada. Entonces, al final de la clase te van a decir, ¿qué dio el maestro? Y tú nada más vas a poder recrear y decir, él dio esto, pero yo realmente no tenía la capacidad de comprender todo. Lo mismo es Matan Torah. Cuando Dios dio la Torah, dio todo. Dio la Torah escrita, que es la oraita, y dio también la Torah oral, que el ideal de la Torah oral es quedarse en oral. La oralidad de la Torah es lo que hace que la Torah sea dinámica. Entonces, cuando, particularmente en estos grupos, yo no sé si tendría este problema de expresarlo, pero cuando los goim empiezan a utilizar y empiezan a estudiar la Torah y empiezan a leerla, se empiezan a recordar de este versículo y el otro versículo y te citan el otro versículo y desconocen todo lo demás que no es la Torah escrita. Y si tú desconoces todo lo que no es la Torah escrita, no podrías cuidar prácticamente ninguna alajá. Haz de cuenta, tú, si lees la Torah, tú no podrías entender las alajot tan complicadas de la shchita, de la carne y leche, de cómo cuidar Shabbat. Y entonces, ¿qué es la Torah oral? La Torah oral no es que cada rabino que viene y se para en el mundo dice una opinión y está apuntada ahí y es considerada. La Torah oral es lo que le da sentido a lo escrito y que aborda esos temas y que lo vuelve dinámico y que lo vuelve vivo. De tal manera que hace que una Torah que fue dada hace 3.500 años fuera posiblemente contextualizada en nuestros tiempos como algo moderno. Un ejemplo muy simple. La Torah escrita, hay temas que prácticamente no habla de ellos. Ahora imagínense, ¿qué dice la Torah sobre trasplante de órganos? ¿Qué dice la Torah sobre el tema de la eutanasia? ¿Qué dice la Torah sobre la luz LED? Si se puede prender o no se puede prender en Shabbat. No, pues la Torah no habla de eso. Verdaderamente la Torah no habla de trasplante de órganos, la Torah no habla de eutanasia, la Torah no habla de la luz eléctrica o necesariamente de la luz LED. Entonces, ¿cómo los rabanim pueden entender esas leyes hoy en día? Y ahí está la grandeza de la Torah rabínica, de la Torah de los prushim, de la Torah de los fariseos, aunque suene raro decirlo de esa manera, pero es lo que significa, que basa su entendimiento en lo que está en la Torah, aunado a todas las leyes que se revisaron, obviamente se revisan de manera muy estricta por leyes de exégesis, por leyes de hermenéutica, por leyes de lógica muy dedicadas, muy delicadas, y se analizan. De tal manera que se le da un dinamismo y se le da una continuidad y se le da una actualidad y una actualización a toda la Torah. Esto es muy importante mencionarlo porque en cierta manera estamos ante dos fuerzas importantísimas en el judaísmo. Tenemos la fuerza del profeta, que es Moshe, que es Netzach, y por otro lado tenemos la fuerza del Cohen, del sacerdote. Y si bien es cierto que las dos pues pueden trabajar simultáneamente,
Cada voz es completamente única. ¿Por qué? Porque en general el profeta, el Nabí, es un ser que Dios elige para darle cierta información. Y normalmente la información es una información que el mundo tiene que saber. Entonces, no necesariamente la persona que es Nabí quiere ser Nabí. El mismo Moshe Rabbeinu no quiso ser Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se trató de zafar en cada instante de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Trató y trató hasta que Dios le dijo, ve y ya cállate. Y cuando le dijo, es que yo no sé hablar bien y yo no sé hacer esto y yo no sé hacer lo otro, dice, pues apóyate en tu hermano. ¿Qué acaso tu hermano Aarón no es tu hermano? Apóyate en él. Entonces, esto se va a convertir en algo muy interesante porque Netzach va a ser esta voz y esta información que tiene que venir del Shammai para abajo. Y en cierta manera hay un elemento de espontaneidad. Dios habla con los profetas. Obviamente Moshe es el mega profeta y es el profeta más grande y es el único y es la perfecta identificación que nosotros tenemos con la profecía. Pero el profeta recibía una información que a veces él ni siquiera quería oír. Piensen en Yoná y piensen en Yehezkel, piensen en muchos de los profetas que recibieron información y están incómodos de recibir esta información. Quiere decir, Dios hablaba, ellos tenían que impartir esta información. Cambio, vean, y esto es espontáneo, quiere decir, les llega la idea porque les llega la idea. Cambio, vean, en Jod, que tenemos a Aarón, en Jod tenemos la voz del sacerdote. Y en cambio, todo el trabajo del Cohen, del sacerdote, es un trabajo que no permite la espontaneidad. En el Cohen no puede demostrar lo que él quiere hacer. Él tiene que hacer lo que él tiene que hacer. Y el hecho es que cuando los hijos de Aarón fueron muy espontáneos, se murieron, Nadab y Abiú. Quiere decir, por un lado está este flujo que viene de arriba para abajo y que es espontáneo, y por otro lado está el trabajo diario, moderado, mesurado, exacto, que tiene que hacer el Cohen todos los días. Todos los días traer el Corbán Tamid, todos los días prender la menorá, todos los días traer Corbanot. Establecer el orden preciso de acá es Kodesh, acá es Hol, aquí es Taor, aquí es Tamé. Entonces son dos fuerzas sumamente interesantes que en cierta manera son opuestas, pero trabajan para un fin común. Entonces, al final de cuentas, como vamos a explicar la clase que entra, es muy interesante lo que voy a mencionar y se los dejo como una semilla para la clase posterior que vamos a tener. Realmente trabaja Moshe y Aarón en términos de lo que desean hacer. Uno es trayendo la información de arriba abajo y el otro, precisamente, el Cohen es haciendo el trabajo de abajo para arriba. Quiere decir, ¿qué hace Aarón? Prender la Januquía. Es hacer acciones abajo que impacten arriba. Y en cambio Moshe es las acciones de arriba que van a impactar abajo. Y por eso es tan importante hablar de la Torah oral y de la Torah escrita. Moshe trajo la Torah escrita, la oraita, y el desarrollo de la Torah oral, como lo conocemos, como es la Mishnah. Ahorita les voy a explicar qué es la Mishnah, en qué difiere de Mishnah de Talmud. La Mishnah son leyes que aclaran lo que está escrito en el texto de la Torah. Entonces es muy interesante porque en este caso el Ramak dice, la Torah escrita es Netzach, la Torah oral es la Mishnah, es Jod, y ¿qué es Tiferet? ¿Qué es esta instrucción compleja que está contenida y que los rabanim estudian? Eso es Talmud. Entonces, nada más para que tengan una idea, yo traje esta página para que entiendan qué es una cosa y qué es la otra. Hay veces que hablamos y no entendemos lo que estamos hablando. Lo que ustedes están viendo acá es un daf, una hoja de Talmud. La hoja de Talmud tiene básicamente esta estructura. Tiene en el centro, esto que ven ustedes acá, esto es la Mishnah. Ahora, ¿por qué? La pregunta que quizás a lo mejor tienen, ¿por qué si es Torah oral está escrita? Bueno, se vio, Rav Yehuda Nasi, Rav Yehuda el príncipe, se vio en la necesidad de escribir la Mishnah debido a que se había destruido el segundo templo y se dio cuenta que esta era una información que se iba a perder
en la diáspora. Entonces, él, a pesar de que hay una prohibición que el oral se ha escrito, él hizo una manera muy hochmedic, una manera muy inteligente de poner la información, pero sin limitarla a que sea un texto fijo. De tal manera que lo que es el Talmud es todos los comentarios que hay acá que se escriben alrededor de esta Mishnah. Entonces, básicamente lo que hace la Mishnah es dilucidar la Torah, pero lo que hace el Talmud es dilucidar la Mishnah. Entonces, realmente, de lo que trata es de que esto se convierta y que se quede con un tono de dinamismo. Porque si no hay dinamismo, entonces la Torah sería un libro como una constitución muy estricta, que es así, y los casos actuales que se vinieran presentando hoy en día no tendría forma de ser analizados. En cambio, lo que sale de acá es precisamente esa interrelación dinámica que hay entre lo que dice la Torá, lo que dicen los jajamim, la actualidad, lo que dicen los otros jajamim, y entonces en el análisis profundo de esta información es que se puede conocer o acercarse, o por lo menos pretender acercarse a lo que nosotros llamamos la verdad. Por lo tanto, pues aquí vean claramente el Humash. Es la Torah, la Oraita, la Mishnah y por otro lado, el Talmud. Entonces, aunque parece un poco reiterativo, la palabra, está mal escrito acá, Netzach, dice Netzach, pero es Netzach. La palabra Netzach, como dijimos, es victoria, persistencia, fortaleza. Entonces, ahorita vamos a explicar por qué tener victoria o tener éxito o tener la fuerza puesta ante los obstáculos, eso, ¿por qué eso tiene que ver con eternidad? Entonces, ahorita lo vamos a explicar. Cuando vemos la palabra eternidad y victoria, últimamente, pues, como que no se parecen. ¿Por qué eternidad tiene que ver con victoria? Y en este sentido, Rav Ginsburg, que es un Rav que yo sigo mucho, es un rabino cabalista muy, muy interesante que vive en Israel, que es bastante genial. Él dice que últimamente, lo vamos a explicar en Moshe, pero últimamente Netzach es tener esa fuerza de sobreponerse a obstáculos. Y últimamente, el obstáculo más grande que hay, y contra el obstáculo más fuerte que el ser humano se enfrenta, es la muerte. Entonces, cuando dicen que Netzach tiene que ver con la victoria, dice el rabino Ginsburg que es la victoria que tiene el hombre sobre la muerte misma. Entonces, cuando analizamos a Moshe Rabbeinu es un personaje muy interesante, porque Moshe Rabbeinu, vamos a ver muchos aspectos que van a aclararnos un poco más claro qué es Moshe con respecto a Netzach. Básicamente nos sorprende de Netzach, de Moshe, ciertos esfuerzos de actitudes para que él se sobreponga a problemas que van sucediendo en el camino. Realmente, si nosotros analizamos la vida de Moshe, es una vida muy complicada, es una vida que tuvo muchos obstáculos, constantemente muchos obstáculos. Entonces, esto implica que él tiene esta fuerza de trabajo arduo, es un atributo activo porque definitivamente está debajo de Gesed, que Gesed es activo, y básicamente lo que va a implicar, para que nosotros podamos entender por qué está debajo de Gesed, esto es muy interesante. El primer día de la creación está asociado a Gesed, y como dijimos en clases anteriores, Gesed es el primer día de la creación, cuando Dios crea el Or, la luz. Sabemos que toda la creación, Dios va creando diferentes cosas o las va transformando, pero vean qué interesante está este concepto. El primer día, Yom Echad, que está asociado a Abraham Avinu y que está asociado a la Sefirá de Gesed, Dios crea la luz. El cuarto día de la creación, no sé si están conscientes de lo que voy a decir, pero el cuarto día de la creación, Dios crea las luminarias.
y las posiciona en sus órbitas correspondientes. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene Geset y la luz con las luminarias de Netzach? Porque realmente la luminaria es la forma pragmática de contener la luz. Es decir, el primer día o ese primer momento de la creación, Dios crea una luz, pero es una luz general, es el concepto de luz, es el concepto de energía. Pero en cambio, la luminaria, el sol, las estrellas, es como la forma práctica de cómo aplicar esa luz. Y es más, nuestro concepto de día, nuestro concepto de luz, por lo menos la tenemos en base a las formas pragmáticas. Nosotros no tenemos acceso a la luz primigenia, a la luz catmoní, a la luz al organus. Nosotros tenemos acceso a la luz cuando la luz ya está aplicada de manera pragmática, contenida de manera pragmática. Entonces, la diferencia de la luz como algo general, que sería Gesed, con la luz pragmática, es que la luz pragmática la puedes usar, por eso se llama pragmática. Es gracias a la luz del sol nosotros podemos calentarnos, gracias a la luz del sol nosotros podemos ver de día. Y este es el concepto pragmático de Gesed. Quiere decir, Moshe trabaja sobre Gesed. ¿Qué más Gesed que traernos la Torá? ¿Qué más Gesed que sacarnos de Egipto? ¿Qué más Gesed que aguantarnos en el desierto? Pero nos aguanta, pero nos contiene también. Entonces, para poder llegar a esta fuerza de Netzach, tuvimos que haber pasado por, obviamente, Din y haber captado el Din. Porque la manera de contener la luz es a través que la luz está, pero está contenida. Y el efecto de contener algo es el efecto que hace el Din. Espero que se vaya entendiendo. Ok. Básicamente, ¿cómo se logra Netzach? ¿Cómo alguien logra Netzach? Y es muy interesante mencionar que hay muy poca gente en la Torá que está relacionado con el concepto de Netzach. A mi mente nada más vienen dos personas. Es Moshe, y aunque no lo crean, es Esther Amalcá. Es muy interesante porque Esther y Moshe tienen mucho en común. Aunque lo sentimos que no tienen nada en común, históricamente que no tienen nada. Y quiero explicarles por qué tanto Moshe como Esther tienen que ver con Netzach. Últimamente, hay cosas que tienen en común los dos y que nos van a ampliar nuestro entendimiento de Netzach. Vamos a ver Moshe y vamos a ver Esther. ¿Realmente qué tienen en común? Yo sé que les va a sacar de onda lo que estoy hablando. Lo que pasa es que mi esposo es bastante experto en estos temas y es algo que hemos venido analizando. Tanto Moshe como Esther luchan contra Amalek. Moshe en el desierto tiene una pelea contra Amalek y vence. Esther tiene la batalla contra Amalek en Purim y vence. Entonces dijimos que Netzach es victoria contra un enemigo, contra un obstáculo. En general, en Kabbalah, nosotros a los obstáculos o al que pone los obstáculos es función del Yetzer Hará. Cuando nosotros entendemos que es Amalek, Amalek no nada más como la nación o estas personas malignas, Amalek es como el arquetipo del mal, del Yetzer Hará. Y es interesante porque dependiendo en qué momento se usa, Amalek lo que quiere es la destrucción de Israel y la aniquilación de Israel, la muerte. Entonces es interesante porque el Yetzer Hará va cambiando de nombres dependiendo en qué contexto se da. El hecho es que se llama Yetzer Hará, al principio del Génesis se llama Nahash,
la serpiente. Posteriormente se llama el Satán. También se llama Azazel. También se llama Amalek. Y también se llama el Malach Amavet. ¿Qué dijimos? Netzach es esa fuerza de pelear y oponerse ultimadamente a tus enemigos. El archienemigo es Amalek. La única forma de terminar Amalek es, o terminar con el Yetzer Hará, es como lo hizo Moshe y como lo hizo Esther. Y ambos tienen el mismo récord. Por un lado, trabajan y tienen victoria contra Amalek. Y por otro lado, decimos que Moshe es eterno. Hay un tema de eternidad en Moshe. Es tan eterno que decimos que no murió. Hay un elemento de Netzach. Hay un elemento de Netzach Israel lo Yishaker. Es interesante que ese pasuk de Netzach Israel lo Yishaker también está dado en función de Amalek. Cuando Shaul tenía que hacer la lucha contra Amalek y le encomendó a Shaul que matara a Amalek, y Shaul hizo todo menos matar al rey Agaz, que precisamente es el que vino a darle en la torre en Purim al pueblo de Israel, que es el mismo tema. Y cuando Shmuel Anabí mata a Agag, que es de Amalek, dice Netzach Israel lo Yishaker. Significa la eternidad de Israel no está en juego. ¿Por qué? Porque la única cosa que te hace eterno es tu relación con Dios. Dios es eterno y todo en la creación no es eterno. La única forma de que algo se vuelve eterno es en base a conectarse con Dios. ¿Quién ha sido la persona más conectada con Dios en la historia? ¿Quién ha sido la persona que puede hablar con Dios, que se puede comunicar con Dios, que puede argumentar con Dios? Pues Moshe. Entonces, cuando Moshe va a morir, hay un midrash que cuenta que va y Dios le manda al Malach Hamavet. Quiere decir, Dios lleva el mundo, de cierta manera, con huestes angelicales que hacen todas las labores que Dios quiere hacer en el mundo. Dicen que hasta que para que crezca un pasto, para que venga una ola en el mar, para que caiga una gota de rocío, hay un ángel que hace que eso suceda. Entonces, aparentemente Dios tiene todo un ejército de ángeles que se encargan de hacer todas sus labores. Y hay un ángel con muy mala fama, que se llama el Malach Hamavet, que es el ángel que se presenta y se lleva el alma de las personas cuando se tienen que ir de este mundo físico. El Midrash cuenta que vino un ángel a llevarse a Moshe Rabbeinu. Y llega el ángel, el Malach Hamavet, y se presenta a Moshe, y Moshe le dice, ¿qué quieres? Dice, pues quiero venir por ti. Dice, ¿qué? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy Moshe Rabbeinu. Conmigo no te metas. Conmigo no te metas. Entonces es muy interesante que el Malach Hamavet va con Dios y le dice, pues me mandaste, pero yo no puedo contra Moshe. ¿Por qué no puedo contra Moshe? Porque Moshe es este ser que está tan pegado a Dios que si Dios es eterno, pues Moshe es eterno. El concepto de eternidad del pueblo de Israel no es porque le caemos bien a Dios, no es porque es un don que tiene el pueblo de Israel, no. Es porque estamos unidos con Dios vía la Torá. El aceptar la Torá volvió que el pueblo de Israel se vuelve eterno. Obviamente se les cayó la eternidad con el Het a Hegel. Pero el concepto de eternidad es que cuando el pueblo dijo Naseh ben Ishma,
dice que los ángeles vinieron y pusieron arriba de todas las cabezas de los Yehudim, pusieron las coronitas que se llamaban los Adí, Ale Dayin Yud, los Adí. Los Adí son coronas, adornos, que significa A de lo Yadá, que significa eterno, Adeyat, lo decimos en la Tfilá. Quiere decir, nuestra única forma de ser eternos es tener una relación con Dios. Y para poder entablar una relación con Dios en toda su folclore, en toda su magnitud, es vía la Torah. Esta es una pregunta que muchos se van a hacer. ¿Es la única forma de acercarse a Dios? No. ¿Un goy puede tener una relación con Dios? Sí. Quiere decir, no es la única y no es exclusiva, pero es la más completa. Es la más amplia, es la más, y es la que tienes la capacidad también de transmitirla. Porque puede haber una persona que es muy buena y que decide ser muy maravilloso, y él puede tener esa relación con Dios. ¿Qué garantiza que tus hijos también tengan esa relación con Dios? Entonces, realmente lo que es la Torah es nuestra fuente de conexión con Dios. Y la fuente de conexión con Dios es lo que nos hace eternos. Entonces, últimamente la eternidad es la victoria que tenemos sobre la muerte. Quiere decir, originalmente los seres humanos no teníamos que morir. Originalmente Hashem nos creó y nos puso en Gan Eden. Y cuando nos puso en Gan Eden no había muerte. Recuerden que la muerte vino porque el hombre come intencionalmente del árbol del Etz Hadat Verá. Porque Dios le dijo, come de todo, pero el día que comas de ese árbol, mot tamutun, tendrás que morir. No como un castigo, que sepas que la consecuencia de hacer esta acción es esto. Vas a ganar otras cosas, vas a perder estas cosas. No es un castigo, es una consecuencia. Entonces, es interesante cómo vemos en Moshe el tema de Netzach, es esta fuerza que lo impulsa a seguir adelante. ¿Cuántos problemas no enfrentó Moshe en el desierto? Enfrentó problemas de fe con la gente, tuvo gente que le sublevó y que se le volteó. Hubo gente que se le quejó de todo, que por qué los sacó, que por qué no los dejó en Egipto. Tuvo encuentros con Amalek, tuvo encuentros con Bilam, tuvo encuentros con todo, y ahí estaba Moshe al pie del cañón, luchando en una manera increíble. Y otra cosa muy impresionante, que es a lo que quería llegar, es que esta fuerza que tiene Moshe de ir en contra de todos los obstáculos, inclusive el Malach HaMavet se tuvo que retirar, y al final de cuentas nosotros decimos que Moshe no muere. Obviamente sabemos que muere en términos de que ya no aparece en la historia y aparece Yoshua ben Nun, pero Moshe no muere, no tiene tumba. Dicen que murió de un beso divino, que Dios se lo tuvo que llevar, que no murió como una persona normal, que no murió dejando un cuerpo, descomponiéndose. Entonces, ¿qué es la grandeza de Moshe? ¿Y cómo logró Moshe ser tan impresionante en ese sentido? Y lo más increíble de todo es que ahorita que explique lo de Esther, lo van a entender. Obviamente en otro sentido y quizás más sutilmente, no tan evidentemente. Moshe logró esto porque Moshe se sacrifica. Él por el pueblo. Cuando tú ves a Moshe, Moshe se pudo haber quedado en el palacio de Paró. Le hubiera ido de maravilla. Moshe se pudo haber zafado. No sabemos qué pasó de Moshe desde que tiene 20 años hasta que llega con Nitro, que tiene cerca de 80. Hay un gap de 60 años que no sabemos qué pasó de Moshe. Y el hecho es que cada vez que tiene Moshe una situación donde ve una injusticia, donde ve algo mal, no se puede quedar callado. Si tú analizas la vida de Moshe, Moshe sacrificó toda su agenda personal. No fue por la lana, no fue por su familia, tuvo que sacrificar su vida conyugal, tuvo que sacrificar inclusive su vida familiar. ¿Qué se sabe de los hijos de Moshe? ¿Qué decir? Moshe tuvo que sacrificar todo
por volverse el conductor del pueblo de Israel para que logren tener esta relación. Entonces, hay 3 elementos acá que estamos viendo. Moshe lucha, es un luchador imparable, es idealista. Moshe tiene victoria sobre Amalek, que es la victoria sobre el mal, sobre los obstáculos. Y Moshe logra unir él con Dios y logra dar una Torá para que el pueblo se una con Dios. Y como Dios es eterno, el instrumento para esa eternidad es nuestra unión con Dios. Hasta ahorita estamos perfectos. Ahora vamos a ver Esther. Vamos a ver cómo en todo cuadra con esta descripción, porque ambos son hechos. Esther pelea contra Amalek, sí. Amán, Arashá, era de Amalek. Esther es una chica judía, es una chica que se la arrancaron a Mordejai para llevársela al palacio, se queda callada. Esther tiene victoria completamente, tiene victoria contra Amalek completamente. ¿Es Purim la fiesta eterna del pueblo de Israel? Lo es. ¿Es la Megilat Esther un libro de eternidad? Sí lo es. Recuerden que las leyes de escritura de la Torá, del Humash y las leyes de la Megilá son las mismas. En términos del pergamino, de cómo tiene que estar escrito, que tiene que haber este corte llamado Sirtut. Increíble. Entonces, ¿qué nos falta para entender qué pasó con Esther? Esther se sacrifica. Claro. Esther está ahí, casada o no casa con Mordejai, y se la llevan, y Mordejai le dice, cállate, no sabemos para qué Dios movió esta movida, tú callada, sacrifica todo, ¿ok? En el momento que Dios, que Mordejai le dice, oye, hay un decreto contra el pueblo de Israel, y tú estás ahí viviendo con el rey, y ve a hablar con él para que se caiga el decreto contra el pueblo de Israel que está poniendo a Amalek, Amán. Esther le dice, no puedo ir a ver al rey, porque si el rey no me ha llamado, me puede matar. Entonces viene Mordejai y le dice, pues mira, chula, lo siento mucho, pero puede ser que te mate, pero el pueblo de Israel se va a salvar. Se va a salvar porque el pueblo de Israel es eterno, porque tiene la Torah. El pueblo de Israel se va a salvar y está en ti aceptar ir y que sea a través de ti que se va a salvar, o va a encontrar Dios otra manera para salvarlo. Entonces es increíble que en ese momento Esther dice las palabras Kasher abadeti, abadeti, que significa, si he de morir, he de morir. ¿Qué más sacrificio? Ella, la última vez que una mujer se puso las patadas con Ahasverosh, la mataron, que es Vashti. Ahasverosh no ha llamado a Esther. Si Esther va a ver a Ahasverosh y Ahasverosh ese día estaba de mal humor, la puede mandar matar. Pero Esther dice, no, yo sí quiero entrar, yo sí quiero ser parte de esto. Entonces ella cuando ella ayuna y cuando le dice a Mordejai que todos ayunen y que ella va a ir a ver al rey y todo eso, ella dice, Kasher abadeti, abadeti. Rompo con toda posibilidad de regresar a ser judía y casarme contigo, Mordejai, o estar con los judíos, porque este acto de ir a ver al rey, por un lado me puede matar y otro lado tomo una actitud activa que ya no sería yo víctima de un secuestro por parte del rey. Entonces, Esther, cuando toma esta decisión, ella sacrifica su ser completamente. ¿Por qué? Para que se salve el pueblo de Israel. Entonces, es interesante, pero son 2 personajes de la Torá. Uno es en evidente, en macro, pero el otro también, donde vemos el concepto de Netzach llevado a su máxima fruición. El concepto de Netzach es que viene la persona y su sacrificio hace que su ego no exista.
El ego es lo que te dice, oye, ¿qué va a pasar de ti? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tus cosas? Y tú, en el momento que dices, me vale, yo doy todo, todo por esta misión, eso es exactamente lo que es Netzach. Entonces, es espectacular porque lo que resulta que es Netzach es esta fuerza que te permite lograr cosas que son trascendentes en tu vida. No es esta capacidad de empecinarte y ser un terco de que las cosas son como yo quiero, no. Netzach implica que tú estás buscando la trascendencia o que estás buscando cómo algo trascienda. Si tú luchas por algo que es trascendente, estás trabajando Netzach. Y obviamente es interesante porque cuando la persona cede y cuando la persona vacía su ego y hace un bitul, una anulación de su ego, quiere decir, mi agenda no es importante, lo importante es que se logre aniquilar a Amalek. Mi agenda no es importante, lo importante es que el pueblo de Israel madure y reciba la Torá y entre el pueblo y entre a la tierra de Israel. Inclusive se dio Moshe su sueño de entrar a la tierra de Israel. Era tanta su visión, era tanto su deseo de dar la Torá y de que el pueblo viviera en Torá y que el pueblo ganara eternidad a través de la Torá, que él tuvo que sacrificar todo. Y es interesante porque cuando uno sacrifica todo es cuando más uno crece. Este es un concepto muy bonito que se estudia mucho en Hasidut y en Kabbalah, que dice que una gota, cuando ve el océano, dice, no quiero entrar en el océano porque voy a dejar de ser una gota. Ese miedo que hay, esa tensión que hay entre ser una gota y fundirse en el infinito del océano, es la explicación de lo que es el ego. El ego es este deseo de permanecer y de ser y de existir como un ser individual, como un ser que tiene su existencia por sí mismo. Ese miedo que tiene la gota de entrar en el océano porque va a dejar de ser gota, es el miedo que todos tenemos de que no seamos trascendentes, de que no dejemos descendencia, de que al morir sea irrelevante para los demás. Es completamente cierto. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando una gota entra en el océano, se vuelve el océano. Quiere decir, cuando la persona cede ese ego de retener quién es él y dice, todo, cedo todo, ese ceder todo, ese bitul del yesh, que se traduce al español como la anulación del yo, que quiere ser aparte, cuando la persona cede esto, se vuelve todo. Lo interesante es que hay un elemento de eternidad y de infinidad relacionado con Netzach, que lo hace algo tan fluido que cuando estás metido en el camino de Hashem, el principio y el fin no tienen finalidad. Ustedes saben que el 8 invertido es infinito, es un símbolo matemático de infinito. Y esto significa que en el momento que tú, como gota, te fundes en lo magnánimo del océano y cedes esto, entonces tú te vuelves el océano mismo. Ahora, es muy interesante porque cuando Moshe históricamente nace, él no nace siendo Netzach. Si nosotros vemos y nos remitimos al texto de la Torá, a Moshe se le conoce en la Torá, primero que todo cuando nace era como un tzadik. ¿Por qué? Porque nació con Brit Milá, porque la casa se iluminó. El Midrash dice que los papás dijeron, este niño es especial. Miriam dijo, este niño es especial. Entonces es interesante que vean dónde está el tzadik, es acá. Y cuando el tzadik se sublima y cede su ego, como estamos explicando acá, que
que él se sacrifica por el pueblo de Israel, que Esther se sacrifica por el pueblo de Israel, se convierte en Netzach. Entonces, lo que va a ser Netzach especial y que es único en el árbol de la vida, es que al final de cuentas, cuando la Torah la trae Moshe, la gente podría decir, bueno, es que la Torah de Moshe, pues es la Torah de Moshe, pero ¿por qué pensar que la Torah de Moshe es la Torah de Hashem? Entonces, este es un tema muy importante porque pues nosotros sabemos que las personas, cuando les llega la información, si tú le dices algo a una persona y esa persona se lo cuenta a otra persona, se va haciendo como que la persona le mete de su propia cosecha y se va haciendo lo que se llama el teléfono descompuesto. Entonces, aquí un elemento extra que queremos analizar de Netzach es este elemento de cómo Moshe, a través de él, Dios transmite su Torah y la Torah de Moshe es la Torah de Hashem. Nosotros ponemos la mano al fuego que la calidad de profecía que tenía Moshe es que Moshe no metía nada de su propia cuchara, que Moshe era un ser que era completamente objetivo. Este elemento del ego que acabamos de explicar, del sacrificio de la vida de Moshe, hace que su ego se plegue y Moshe se va a comportar, y esto es un tema muy interesante porque el Zohar lo habla, Moshe se va a comportar como el garón es la garganta de Dios. Quiere decir, nosotros pensaríamos, Dios habla por un lado, quiero que vean este esquema, con este esquema les va a quedar claro cómo trató Moshe su tema de ego, cómo logró sublimar su ego, cómo logró hacer bitul de su ego. Moshe se va a comportar como un tubo perfecto, donde entra la voz de Dios o el mensaje de Hashem y sale el mismo mensaje. Si Moshe no tuviera esta cualidad de haber trabajado en su agenda personal, entonces cuando entre la información y Moshe está lleno de sí mismo o está lleno de sus propias ideas o de sus propias objetividades, va a entrar la información y se va a chocar la información acá y va a chocar acá y va a chocar, de tal manera que la información que va a salir o que nos va a llegar a nosotros no es la misma que entró. Este es un tema muy importante porque en la Torá y particularmente el Zohar dice, Moshe era el garón de Dios. Era un conductor perfecto, por eso se llama la Menatzeach, que es Netzach también. El conductor, cuando tú lees los Teilim, cuando tú lees Teilim, hay una de las voces de los Teilim, es la Menatzeach. Y la Menatzeach viene con el mismo nombre de Netzach y significa el conductor. Entonces, ¿quién es el perfecto conductor? El perfecto conducto por el cual Hashem va a transmitir la Torah, que va a volver al pueblo de Israel eterno, es Moshe. Quiere decir, en Moshe no hay su agenda personal. En Moshe no hay este elemento de, bueno, yo sentí así, yo pensé así, de esta manera, de otra manera. Por eso Moshe, a diferencia de otros profetas, Moshe es el único de los profetas que tiene esta cualidad que también es interesante, pero el Zohar y el Talmud lo llama la especlaria meira, que significa el vidrio pulido perfecto, que no mete desfiguración de la luz, que no mete interferencia de la luz. Por lo tanto, este concepto de Netzach, como la Menatzeach, como el conductor, como la especlaria, simboliza que Moshe tuvo un tratamiento tan sofisticado de su yo personal, de su ego, de su etzem, de su vida personal, que te das cuenta, se dio su vida conyugal, se dio su vida familiar. ¿Quién sabe qué fortuna hizo Moshe? A nadie le importa qué hizo Moshe. Moshe no acaba siendo ni rico, Korah era el rico. No acaba siendo, ni siquiera, aunque fue Melech, ni siquiera termina siendo como el Melech. ¿Por qué? Porque él acaba siendo Moshe Rabbeinu. Entonces, como yo empecé hablando en esta clase, dijimos que la grandeza de Moshe
estriba, está en contacto con íntimamente esta fuerza de sobreponerse a todos los obstáculos y de dar su vida misma por contactar al pueblo de Israel con Dios a través de la Torah. Entonces, es increíble, pero en el afán de sacrificarse él mismo, él se logra volver una persona sin proponérselo. Él no está buscando él su trascendencia. Él no está buscando que le aplaudan. Él no está buscando reconocimientos. El único que está buscando es que el pueblo de Israel pase por todos los obstáculos, que lo supere y que logre eventualmente conectarse con Dios. Entonces, ese es el concepto de Netzach a nivel de victoria. Y cuando tienes victoria sobre estos obstáculos y puedes conectarte con Hashem, siendo que Hashem es eterno, entonces tú, vía la Torah, te conectas con lo eterno y te vuelves un pueblo eterno. Entonces, a excepción de que algo me esté faltando, nada más voy a acabar de ver la diapositiva. Ahora, un término muy importante que no hablé en esta clase, pero que obviamente viene a round todo este conocimiento, es que las escrituras nos dicen que Moshe era la persona más humilde de todo el mundo. Entonces, ¿de dónde viene esta humildad? Porque pues para poder, en cierta manera, anular el Yesh y anular su proyección personal y su deseo de trascender él se tiene que volver la persona más humilde del mundo. Por eso Dios puede hablar a través de él. Porque él cuando está frente a Dios se siente que no es nada. No siente que él es algo importante, sino se siente nada. Entonces Dios lo utiliza como un medio para poder comunicar al pueblo toda la información. Y por último, explicar que el concepto de Moshe como un conductor de la verdad y de la Torá y de la posibilitarnos el camino a la eternidad es debido al nivel tremendo de objetividad que él tenía ante las cosas. Normalmente las personas no somos objetivas, las personas solemos tener siempre elementos de subjetividad con respecto a las cosas. ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar a mi familia? ¿Si me conviene, no me conviene? Aparentemente todas estas cosas Moshe las trabajó. El hecho de que la Torah no nos cuenta qué pasó de Moshe desde que se fue de Egipto a los 20 años y saca al pueblo de Israel, a lo mejor con Nitro llegó a los 60 años, pero cuando llega con Aarón a sacar al pueblo de Israel ya tiene 80 años. Ese gap de tiempo tan importante que hay de por lo menos 40 años, que la Torah no nos cuenta nada de él, es como raro. ¿Por qué la Torah no me cuenta algo tan importante? Porque obviamente ese Moshe que salió de Egipto no es el mismo Moshe que saca al pueblo de Israel. Algo pasó en el interim que lo volvió algo tan especial. De la misma manera, la Torah no nos cuenta por qué Abraham llegó a ser Abraham. Es interesante que la Torah per se te dicen que nació Abraham en una parashá, y para la siguiente parashá estás en Lech Lecha. Para la siguiente parashá estás cuando Abraham tenía casi 60 años, o más de 60 años, que Dios le dice Lech Lecha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hubo en ese momento de su vida, tanto en Abraham como en Moshe, que no sabemos? Y una vez oí una cosa muy interesante que yo creo que nos puede servir. Si dijera la Torah qué pasó en esos años, entonces tú pensarías que el camino para ser un Abraham, el camino al monoteísmo puro, o el camino a ser un gran profeta, es exactamente el camino que llevó Moshe o Abraham. Y la falta de información nos dice que cada persona puede aspirar a tener su propio camino. Y esto es un tema muy importante. Quiere decir, no todo mundo tiene que ser como Moshe, no todo mundo tiene que ser como Abraham. El camino que llevó Abraham es un camino único, el camino que llevó Moshe es un camino único.
Y eso nos deja abierto a que nosotros descubramos nuestro propio camino. Así que bueno, la Torá de Moshe es la Torá de Hashem. Ese es el concepto ultimado que quisiera hablar de Netzach. El día de hoy me pareció muy relevante hablar de Netzach, debido a que el día de hoy, en la cuenta del Omer, es Netzach Sheve Netzach. Quiere decir, estamos en la coordenada energética de la cuenta del Omer, donde se junta la cualidad de Moshe con la cualidad de Moshe. Es Moshe visitando a Moshe. Es la unificación de lo que se podría llamar Moshe con Netzach, con esa fuerza, con esa eternidad, con ese arrojo a sobreponerse a todo. ¿Cómo en cierta manera esto nos invita a trabajar con nuestros propios obstáculos, nuestras propias dudas, nuestro propio Amalek? Porque últimamente la eternidad es la eternidad de sobreponerse a la muerte, que es el último obstáculo. Y así como decimos que Moshe finalmente, Moshe no muere. Moshe, por algún motivo, no tenemos tumba de Moshe por un lado. Bueno, sí, se subió a la montaña y ya no sabemos qué pasó. Muchos dicen que Hashem se lo llevó intacto, que hubo un elemento como de inmortalidad en Moshe, que Moshe aparece en otras generaciones, que aparece Moshe posteriormente como Rav Shimon Bar Yochai, no importa. El concepto general es que la única manera de trascender últimamente en este mundo y la mejor manera de trascender últimamente en este mundo es a través de seguir el camino de la Torah. Es el instrumento que nos va a llevar a generar en lo que respecta de nuestra esencia una trascendencia, es a través de la Torah que nosotros vamos a encontrar como personas, como pueblos, ser un pueblo eterno y tener una realidad eterna. Así que bueno, ya estamos al final de esta clase y no quise dejar de dar esta clase tan importante de Netzach. Probablemente la clase que entra, que hablemos de Hod y hagamos un análisis conjunto de la midá de Netzach con Hod, que están no están tan de la mano, más bien están tan de los pies, porque son las piernas en Adán, en la figuración de Adán, entenderemos esta relación tan especial que hubo entre Moshe y Aarón y entre estas dos midot llamadas Netzach y Hod. Y finalmente, pues la semana que entra exactamente tendremos Bezrat Hashem, la clase respectiva a Hod. Así que por ahora esto es Netzach, la clase que entra en contraste con Hod. Vamos a seguir entendiendo aspectos importantes de Netzach, de Hod con Netzach. Así que bueno, preguntas, por favor, adelante, comentarios. Si algo no entendieron, algo quisieran preguntar, con muchísimo gusto. Tessy. Bueno, como siempre me encantó tu clase, la verdad, increíble, me emociona muchísimo oír todo esto. Y más que, pues sí, como que yo trato siempre de ver la parte aplicable al trabajo personal. Entonces, por ejemplo, yo no sé mucho de lo que es Amalek, ¿no? Pero, por ejemplo, en el trabajo personal, cuando hablas de sobreponerse a las cuestiones, las dificultades y todo, podría hablar cuando tú quieres llevar a cabo ciertas mitzvot o algo, ¿no? Que dices, ay, me da flojera esto, lo voy a dejar para mañana y todo. Estas son cuestiones de Amalek dentro de uno mismo que Completamente. tenemos que sobreponernos y saber, a ver, voy a dejar estos pensamientos y me voy a aplicar, como se dice, porque... Y a mí me ha pasado que pocas veces, o sea, yo soy de por sí así un poquito con poca disciplina, Sí. pero los momentos que logro canalizar, la sensación de gibor, de fuerza, de sobreponerte, es una sensación padrísima. Entonces, nada más quería ver si Amalek, cuando hablas de esto, en la parte personal implican este tipo de cosas que te sacan de tu... Claro. Qué bueno que lo mencionas. Hay el concepto de Amalek, que es un concepto del archienemigo del pueblo de Israel,
como una figura externa, pero finalmente Amalek, desde la perspectiva que debemos estudiarlo, es que Amalek también es un pensamiento, Amalek es una fuerza que muchas veces nosotros mismos, las personas, tenemos. Quiere decir, es muy fácil decir, Amalek es el de afuera, es el malo de allá, pero al final de cuentas, como tú dijiste, esta voz que te dice, no, no lo hagas, esta voz de déjalo para mañana, esta voz de decir no vale la pena, o esta voz que te mete el pie a tu trabajo trascendental, eso es Amalek. Entonces, desde la perspectiva como debemos de estudiar Amalek, es que hay un Amalek externo, hay un arquetipo horroroso llamado Amalek, que se opone a Israel, pero como vivimos en la realidad de el Tov y el Ra, podríamos decir que la personificación de ese arquetipo del Ra, que es el Yetzer Hará, también ya lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, esa voz que te hace caer, esa voz que se opone a tu desempeño y a tu desarrollo y a tu trascendencia, ese es el Amalek interno que tenemos que doblegar, que tenemos que vencer. Es muy importante tenerlo claro, que no se trata necesariamente de un enemigo externo. Siempre Amalek está como en la palma de tu mano. Es esa voz interna que te mete la duda, que te mete el pie, que te mete ganas de no hacer las cosas. Entonces, por eso es tan importante que trajera el comentario de Moshe con Amalek y de Esther con Amalek, porque ellos fueron figuras que lucharon contra Amalek. Lo mismo cuando dijo Shmuel, Netzach Israel lo Shaker, dijo la palabra Netzach. Eso es cuando lo vemos macrocósmicamente, pero cuando lo vemos microcósmicamente, es esa vocecita que te dice no te pares, no ayudes, no vayas a la clase, todo es lo mismo, no es importante. Y esa voz la tenemos todos presente y es muy difícil acallar esa voz. Entonces, definitivamente, en el trabajo que tenemos que hacer en la Sefirá de Netzach, en la Midá de Netzach, en la semana de Netzach, es que si tenemos algo que nosotros consideramos que es importante y trascendental, que nada nos detenga. Nada te detiene. Y de repente conoces gente que es así. ¿Qué un obstáculo? ¿Qué obstáculo ni qué obstáculo? Vamos a ver cómo librarnos de ese obstáculo. Entonces la persona debe de verdad tener una entereza y una fuerza muy, muy grande para poder hacer de Netzach un aliado para su trascendencia. Avanzar. Avanzar. Pero en las cosas trascendentales, porque de repente la gente, hay que saber, quiere decir, la energía de la persona no es eterna. Entonces la persona tiene que saber en qué batallas vale la pena meter tu empeño. Hay gente que le mete ganas a cosas que no valen un quinto. Y la realidad es que particularmente Netzach nos habla de meterle energía a cosas trascendentales. Entonces hay que hacer una claridad, qué sí es trascendental, qué sí es eterno. Por ejemplo. Pues estudiar Torah. no por decirlo, pero el Ramak, Mamash así dice. Dice, una persona que quiere trabajar la Midá de Netzach tiene que estudiar Torah, tiene que soportar a otros a que estudien Torah, tiene que apoyar y dar crédito a la gente que estudia la Torah, porque en cierta manera Netzach y Hot son en lo que se sostiene el mundo. Entonces, el estudio de la Torah, pues cuando es para uno está perfecto, pero hay veces la persona dice, bueno, yo puedo estudiar un poco, pero apoyar a otros a que le estudien también es parte de Netzach. Entonces, y obviamente no se diga hacer mitzvot, todo eso también son cosas trascendentales. Son cosas que nos van a nutrir nuestra alma, que es eterna, para que haya seguro eternidad para nosotros. Y para que el pueblo, simplemente el hecho de que el pueblo de Israel se siga sosteniendo y que siga siendo un pueblo que dicen, ¿cuál es el secreto de este pueblo? ¿Por qué es eterno el pueblo de Israel? Es muy pashut. El secreto de la eternidad es la Torah. Ya, no nos engañemos pensando que es ni lo culinario ni nada. Nuestro secreto de la eternidad es que tenemos un instrumento para acercarnos al eterno,
y lo único que hay eterno es Hashem. Entonces la Torah nada más es el instrumento para convertirse en un pueblo eterno, en una persona eterna. Entonces es vía la Torah que vamos a lograr nuestra trascendencia. Anet, ¿y estas clases cuentan? Claro, Ay, claro que sí, claro que cuentan. Estas clases son parte Ay, de gracias. nuestro proyecto ahora sí, personal. Baruch Hashem. Son las clases que, bueno, son estas y otras clases. Es interesante que el Ramak particularmente en Netzach dice de la importancia de tener más de un maestro. Y lo digo con humildad porque hay veces uno le fascina la Torah de un maestro, de un rabino, no sé, puedes tener a tu Raf favorito, pero es bueno aprender de muchas personas, es bueno aprender de muchas personas porque si nada más sigues a una persona, entonces te vas a quedar siempre como corto de visión de otros aspectos. Así que bueno, tenemos que estudiar con diferentes fuentes porque la verdad es muy compleja y una persona te puede llegar a ver una faceta, pero necesitamos tratar de ver más facetas en nuestra vida. Pero Es que tú nos das la síntesis. Anet, Sí, Anet, sí, a sí, veces Dani. de veras hay personas que pues traen de darte la Torah, de explicarte y la verdad no saben, entonces te desesperas. Claro, Entonces cuando ¿por qué te amarras a una persona? Porque esa persona te la da en la manera que tú entiendes bien. claro. Que hay a veces, Shema, yo ya estoy totalmente en otro mundo y Sí. él sigue hablando y hablando y yo, bye. No, y sí tenemos que ser, la persona tiene que ser exigente y tiene que escoger bien, pero sí es bueno de pronto oír a un rabino, a otro rabino. Hay rabinos con los que, o hay jajamim, o hay maestros que uno no le gusta porque su estilo no te gusta. Entonces, el concepto que dice el Ramak es que cuando hay un poco, puede ser selectivo, quiere decir, no cualquier persona te llega, pero sí es importante siempre tener como una contraparte al conocimiento para no quedarte estancado con una sola visión. Y realmente, bueno, pues no es muy bonito lo que voy a decir. Realmente yo tuve por años el gran rabino Sitruk, no sé si has oído de él, el francés. Tú me contaste, nada más Sí, de por ti. y era alguien, o sea, de una rama, de una elevación increíble, pues muy difícil que, que rabinos pueden llegar a él. Completamente. O sea, perdón, sí. qué lástima que estoy diciendo. No, pero no, cuando tuviste a alguien así, pues, ¿qué te voy a decir? Después, sí, te pierdes cuando, o sea, no te pierdes, pero no te interesa. O sea, a mí me pasó lo mismo cuando yo me fui a estudiar sí, con tú mi esposo. hablas de un rabino de Miami que te fascina. Sí. Cuando yo me fui a estudiar con mi esposo hizo un doctorado en Miami, en la yeshiva de Rabbi Yohanan Zweig. Y no nos fuimos porque nos quedaba cerca a Miami, nos fuimos porque es el rabino de mi esposo, porque tiene la línea que a mi esposo le gusta, que es la línea, pues tiene que ver mucho con la yeshiva de Baltimore, tiene que ver mucho con el concepto de cómo estudia. Yo cuando fui allá y regresé, estaba tan desesperada en México, tan desesperada, a lo mejor, ok. porque no podía comparar, dije, nadie le llega a este Raf. Pero lo bueno es que ahorita sí tenemos, por lo menos por internet, podemos buscar y hay gente muy preparada realmente también en México. Entonces, la cosa es seguro sí moverse un poco para adquirir de todos. Veo a Vivian que quiere preguntar algo. Vivian Turquía, por favor, adelante. Estás hablando que para lograr Netzach sí. te tienes que totalmente anular tu personalidad y trabajar por los demás y cosas así. ¿Procede hoy en día eso? No te puedo decir que el método para que tú lo hagas es eso. Quiere decir, la Torah no te pide que seas como Moshe Rabbeinu. Quiere decir, nosotros explicamos a Moshe Rabbeinu y explicamos a Esther Amalcá como un ejemplo completo de Netzach. Ahora,
cuando estás buscando Netzach en tu persona, no significa que tú tienes que llegar a ese nivel, pero sí tienes que saber que si quieres luchar y que quieres llegar a cosas trascendentales, el camino es arduo, vas a encontrar mucha oposición en el camino, porque un principio muy importante del Yetzer Hará es que entre más potencial tiene la persona de conectar con Hashem, más Yetzer Hará tiene. No es como pensamos que los grandes Rabanim lograron anular su Yetzer Hará, al contrario. Entonces, cuando más grande es tu proyecto trascendental, más oposición vas a encontrar. Entonces, ahí es cuando tú tienes que activar tu mirada de Netzach y decir, yo puedo. Eso no quiere decir que la persona tiene que anular su yesh. No, eso lo expliqué por cómo Moshe se convirtió en Netzach vía su personalidad. Pero en nosotros es simplemente entender que las cosas trascendentales llegan con mucho trabajo, con mucha oposición y con muchos obstáculos. Porque el camino fácil, nada que vale la pena en este mundo llega fácil. Nada. Todo viene con mucho esfuerzo. Entonces, Netzach es esta fuerza de sobreponerte a los obstáculos de manera intensa y que logre esa victoria. Por eso es victoria y eternidad. Raquel, tú querías preguntar algo, por favor. Sí, estás hablando de los obstáculos. Hay obstáculos muy fuertes en esta vida Sí. y que tenemos que pasarlos, pero yo creo que es un poco de confiar en Dios, ¿no? De decir, me pasó esto y tengo que confiar en Él. Sí, definitivamente. Obviamente eso no significa que vamos a entender a Hashem, porque el mismo Moshe Rabbeinu, que estaba tan cerca de Hashem, dijo, por favor, enséñame tu rostro. Y Dios le dijo, forget it. No, nadie puede verme y vivir. Quiere decir, nadie puede entender cómo Hashem lleva el mundo y cómo lleva la justicia en el mundo. Entonces, en el interim nos perdemos muchas veces con dolor, con muchos caminos que dices, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que tener este obstáculo en mi vida? Pero para aprender. Pues sí, en perspectiva todo es para bien y todo es para aprender, pero obviamente cuando alguien está pasándola muy mal, o es muy fácil carencia, o alguien te está pasando un trago muy amargo, es muy difícil decirle. Exacto. Entonces, pues sí, pero bueno, es bueno saber esto para estar como fortalecidos de nuestra emuná. Totalmente. Sí. Tengo una pregunta. Sí, Vivian. Sí, cuando usted dijo que Esther Amalcá es representada por Netzach, igual como Moshe, estuve pensando en el Naví Yirmiyahu, que pues él también se sacrificó totalmente. Él estaba en una posición muy mala y como no querían, le hicieron mucho daño y se sacrificó totalmente. Entonces, fuera de que Moshe y Esther lucharon contra Amalek, pero no hay otros personajes que pueden representar el Netzach en la Torah, solamente no, estamos claro que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo di 2 ejemplos, pero hay otros, pueden haber muchos más. Pueden haber muchos más. Sería muy interesante estudiar. ¿Quién dijiste? Yehezkel, ¿verdad? No, Yirmiyahu. Yirmiyahu. Sí, puede ser. Muy dramático. Muy dramático. Sí, es muy dramática la historia de él. Sí. Y Job también. Pues bueno, ahí hay otras cosas. Quiere decir, es interesante encontrar el matiz de cada uno de ellos. Puede ser que sí, tendré yo que estudiar un poco más sobre el profeta para entender cómo era su circunstancia y cómo hizo estas cosas, porque es muy sutil hablar de estos términos. Estos son ejemplos que lo de Moshe, pues se sabe, hay en muchas partes. Lo del tema de Esther, la realidad es que yo nada más se lo conozco a mi esposo, que habla muchísimo de este término. La Gemore hay una Gemore que habla en Purim de cuáles son los personajes más importantes de Purim, y de entrada uno diría, pues es Mordejai, obviamente es Esther, es Amán y es Ahasverosh.
Y la Gemore dice, no, es Esther, Amán, Mordejai y Moshe. Entonces, de ahí es que mi esposo se agarró para entender a Esther, a Malcá, porque el tema de eternidad de Purim y la eternidad de Israel en base a terminar con Amalek, porque lo que quiere Amalek finalmente siempre es la desconexión. Amalek siempre quiere que te desconectes de Hashem. Entonces, todo aquello que sea a favor de conectarte con Hashem, en cierta manera está trabajando el tema de Netzach. ¿No es destrucción también, Nanette? Bueno, Amalek quiere la destrucción ultimada, pero el Amalek se activa cuando hay una posibilidad de conexión. Siempre que ataca Amalek a nivel histórico, siempre hay un antecedente de que el pueblo de Israel va a recibir la Torah, entonces viene Amalek en Refidim. El pueblo de Israel va a regresar a hacer el segundo Bet HaMikdash en la época de Ciro, viene Amán. El pueblo de Israel comenzó a emigrar a Israel con el mandato británico y llegó Hitler. Quiere decir, siempre Amalek es sensible a la posible conexión del pueblo de Israel con lo eterno. Entonces, eso también pasa con nosotros. Cuando la persona empieza a decir, bueno, voy a empezar a hacer fila diario y voy a empezar a estudiar diario, siempre hay Yetzer Hara. Siempre llega el Yetzer Hara y te dice, no, hoy no reces, hoy tienes un desayuno, rezas mañana, hoy no estudies, mejor esto. Entonces, el concepto de nuestro trato con Amalek es siempre saber que donde más potencial hay de brit, de unión con Hashem, con este camino de eternidad, es donde va a aparecer más Amalek. Entonces, pues es un trabajo. Pero yo tengo una creencia que aunque a veces no podemos hacer esa tefilá a la mañana porque nos pasa otra cosa, pero creo que somos tan sinceros con Dios que Dios entiende a veces que no podemos. Sí. O sea, que estamos con Él, pero que a este momento dado no pudimos hacer lo que debíamos hacer. No sé por qué tengo esa creencia. Pues sí, pero lo ideal es que la persona sí se sobreponga, diga, bueno, si no tengo tiempo, pues entonces voy a decir, mija, voy a decir esto. O no tengo tiempo de oír la clase, pero me voy a dar un tiempo para hacerlo. Siempre es como un esfuerzo. Sí. Y obviamente es parte de la trascendencia, todas las cosas valiosas las tenemos que lograr a través del esfuerzo. Así es. Y Purim, una pregunta más. Purim ¿por qué Purim es la fiesta de Netzach? ¿Qué es por Esther? ¿Es algo de...? Sí, porque últimamente Purim fue la destrucción de Amalek. Obviamente no fue la destrucción total, porque si hubiera sido la destrucción total, ya hubiera sido Yemei Mesías. Pero es un precedente. Purim es una fiesta muy interesante. Primero que todo es la última del calendario judío, porque es la de Adar. Empieza el calendario en Nisan, termina en Adar. Entonces, Purim es la última, quiere decir, es como la última estación para hacer Tikkun. En Purim hubo elementos de mucha Nitzhiut. Y el principal elemento de Nitzhiut es que acabaron con Amalek, y lo hizo una mujer, lo cual también es importante porque hemos hablado que la mujer va a adquirir un papel muy determinante para la Geulá final. Y el otro elemento es que es interesante porque mi esposo ahorita está escribiendo un artículo sobre este tema. Hay un tema de que cuando los Yehudim vivieron Purim, dijeron Kimu Bekiblu. Kimu Bekiblu es como Naseh Benishma, pero más grande. Así lo dice también Rabbi Zweig. Wow. Digo Rabbi Zweig porque tú estás en Miami. Entonces, Kimu Bekiblu implica que los Yehudim, pese a que Purim nunca habla de Hashem, porque toda la historia es una historia que nunca menciona un nombre de Dios. Quiere decir, es un modelo de ver a Dios sin que Dios esté de manera textual. Es ver a Dios en todo
Y el concepto de Kimu Bekiblu, para los que no hablan también hebreo, es que los Yehudim aceptaron que Dios gobierna todo y que todo viene de Dios, pese a que no lo ves. Que es un nivel mucho más alto que cuando recibieron la Torah en Har Sinai, que todos vieron a Dios. Y que Dios puso la montaña sobre ellos, y que Dios sacó rayos y centellas y el shofar. Quiere decir, el Matán Torah de Purim, porque Purim también se considera una fiesta de recibir la Torah, es más alto que el de recibir la Torah en Sinai. Oh, wow. Es un tema. Es un tema muy interesante, pero es un tema que fascina en mi casa. Es un tema que realmente es muy importante. Por eso Purim, y es interesante que dice, me parece que en la Gemore, dice que la fiesta eterna de Am Israel, ciertas fiestas en algún momento van a desaparecer o van a seguirse haciendo, pero que ya no tienen la importancia de lo que son ahorita. Y pues nosotros veríamos como Pesaj y estas fiestas, y esas fiestas aparentemente van a dejar de tener esa importancia. Y la fiesta que siempre se va a celebrar y la fiesta que siempre va a estar vigente va a ser Purim. Que no es así como lo vemos en la actualidad, pero hay que empezar a romper con estos conceptos para posicionar la importancia, esa fuerza de Purim, con lo que significa, porque Purim al final de cuentas es Megaleta Seter, Megilat Esther significa Megalé, abrir, revelar, el Seter, el secreto. Oh, wow. Esther es el secreto. Entonces, esos son los secretos de los cuales se tienen que revelar de Purim. ¿Dónde hay Matán Torah en Purim? Cuando dijeron Kimu Bekiblu. Kimu Bekiblu. Ese Kimu Bekiblu es cumplen y reciben. Es un pleno recepción de la Torah, pese a que no está Hashem explícitamente ahí. Es como una visión mucho más madura y mucho más progresista de nuestro entendimiento de Hashem. Porque recibir la Torah, porque Hashem se te pone enfrente y te dice, ¿aceptas o aceptas? No, pues sí acepto. Pero en Purim, como no está la presencia de Dios sobre ellos, y ellos ven que Dios está presente en todo, es un nivel mucho más elevado, mucho más sofisticado, mucho más maduro de recibir la Torah. Así que le voy a decir a mi esposo que nos dé una clase de eso. Sí, por favor. Adelante. Sí, por favor. Sí, sí. Excelente. Bueno, pues me dio mucho gusto. También entraron en esta clase 2 personas nuevas que ya se salieron, pero una es Debbie Bialostowski. Ella fue una maestra mía en prepa, así que está acá. Y bueno, nos da gusto. Y también había una chica que se llama Adriana, que iba a entrar a una clase presencial, pero pidió entrar a esta clase. Entonces ya esta clase se va a quedar online. Hay otras que se van a tratar de hacer presenciales. Ahí vamos la cosa. Gracias, lo bueno de online Anet, es que muy puedo venir a preciosa. Acapulco y dar la clase. Gracias, Anet. Gracias a ustedes. Gracias. Grabé la clase y la voy a postear para que la vuelvan a ver si tienen alguna duda para con. Sí, por Muchas favor. gracias. Excelente. Muchas Muchas gracias. gracias. Bendiciones a todas. Shalom. Gracias. Bye. Bye. Bye.